Y los baños eran, no sé cómo se llamaban, eran 2 agujeros con cadena para tirar. Y para bañarse era un lugar grande con agua fría. Y otra cosa no había, era lo único que había, los baños afuera y tipo cloaca, así con agujero y nada más. Bueno, yo me llamo Beatriz Varela. Nací acá el 21 de diciembre de 1928 y estuve aquí hasta que me casé en el año 53. De ahí me fui para afuera, muy lejos, a San Justo, a Adrogué. Después vine para otros rumbos, nacieron mis hijos, se casaron y después me vine más cerca de la casa de mi hija, que es a la que estoy, la que pobre es la que anda conmigo en todos lados. Nací ahí, en esta casa. Al fondo, a la derecha, la última puertita que había era esa mi casa, que nosotros vivíamos apartados de casi todos. No teníamos baño, pero teníamos todo adentro. 3 habitaciones y estábamos bien, gracias a Dios, ahí viviendo. Después con el tiempo se fue todo agrandando. Era papá, mamá, mi hermano, yo, y un tiempo estaba viviendo un tío mío. Después mi tío se fue, vinieron 2 primas de España y se quedaron a vivir ahí. Pasó el tiempo, después se casaron, se fueron y después nos tocó el turno a nosotros de irnos también, que fue cuando yo me casé. Papá y mamá eran españoles, eran gallegos, los 2. Eran gallegos. En Santiago de Compostela vivían, nacieron. Mi papá vino muy joven, de 18 años. Mamá vino de 21 años, acá a la Argentina. ¿Cómo se conocieron? La verdad que nunca le pregunté. Pero estaban casados, estaban bien. Después había muchos vecinos, que no me acuerdo ya. Después vivía ahí 2 tías del que fue mi marido, que yo conocí a mi marido ahí porque él vino de Mendoza y se quedó con una tía a vivir. Y bueno, pasó el tiempo, fue novio mío, después fue mi marido y nada, después por desgracia se fue. Las tías de mi marido se vivían. Una vivía en donde termina el último patio, yendo para el fondo, a la mano izquierda, ahí había una habitación, ahí vivía ella. Y la otra vivía adelante del todo. Una se llamaba María y la otra se llamaba Encarnación. Encarnación tenía 4 hijos y María tenía 2, todos en la misma habitación. La encargada se llamaba, ahora se me fue de la mente, que tiene 2 hijas, tenía 2 hijas mujeres y un hijo varón. No lo acostumbraban a salir, estaba siempre encerradito. Hasta le tenía miedo hasta las palomas, pobrecito. Y después la tía de mi marido empezó a sacarlo, a acostumbrarlo a la calle, porque no salía ni a la calle. Y salía el pobrecito, salía con ella a la calle, daban una vuelta, volvían. Y los baños estaban para acá. Y las piletas todas así por ahí y un poquito por acá. Es lo único que había, que a veces para entrar... ¿Tenías que esperar? No. Ah, ok. Carlota creo que se llamaba, la encargada. Que no tenían... para planchar había plancha con carbón. Y mi papá había comprado la eléctrica. Mi papá fue a hablar con ellos y hubo que pagar más por la luz,
pero que no dijera una palabra que tenía la plancha eléctrica a los otros vecinos. Entonces teníamos la plancha eléctrica, pero si no había era carbón. Acá abajo, en este lugar, acá hubo varios cambios. Pusieron una vuelta algo de café que molían, algo así. Después no me acuerdo más que otras cosas hubo, pero hubo varios cambios acá. Los sábados a la noche se reunían en mi casa a jugar a la lotería de cartones, los vecinos, a la lotería de cartones. Y los domingos a la tarde jugaban a la lotería de cartones. Sí, nos reuníamos todos en el fondo acá y ponían hielo en las piletas y cada uno ponía lo que quería tomar. Después la familia Chizano 3, doña Mercedes 4, después, cuatro habitaciones, 4 lugares era adelante, el primer lugar. Después venían, estoy pensando quién venía después, pero después venían un montón de habitaciones seguidas y de este lado de acá había otro tipo de departamentito, que no era departamento, pero era como mío, y ahí vivían la familia una familia la que vos me dijiste que se fue a España, que ella la hija bailaba. Zampayo. Ella vivía ahí, yo vivía acá y ella vivía, yo vivía acá y ella vivía pasando el patio ahí, en otro departamentito. Pasaba muchas barandas, para un espacio así, y venía otro departamentito chiquito. Esas cosas, es las cosas que me voy acordando. El barrio era, bueno, ya te conté, hacia acá era un bar y para acá era artículos de hombre. Después al lado mío era la vinería. Así esta es mi puerta, ¿no? Acá una vinería. Después una panadería y después la carnicería. Y después el cometillo de la Paloma. Y de este lado había un coso alemán, ¿cómo se llama? Un bar alemán. Acá, así para este lado, que comíamos unas salchichas riquísimas. Y después para este lado no me acuerdo más. Después estaba la casa barata. Está todavía eso, porque en la terraza pegaba, la terraza nuestra pegaba con la casa de ellos. Como la de acá de este lado pegaba con la del conventillo de la Paloma. Nos íbamos al río, mamá me lo llevaba, mi papá trabajaba en el puerto y mi mamá nos llevaba al balneario municipal caminando allá, que está, no sé si lo conocen, está en la Costanera. Ahí íbamos al balneario municipal, era muy lindo. Ahí se podía entrar al agua todavía, ahora ya no se puede, no. Pero íbamos siempre, todos los fines. Cuando hacía mucho calor, mamá nos llevaba. Nos encontrábamos con mi papá, que trabajaba en el ferrocarril, y a tal hora sabíamos que papá llegaba por ahí. Tomaban ellos mate con mi papá, y después nos veníamos para casa. Podría ser la encargada, la Carlota, podría ser, porque no me acordaba, yo así no puse acá. ¿Y la otra quién es? La otra es mi mamá, en la terraza. ¿Ves? Esto es acá, esta es la casa barata, que yo digo, que eran los departamentos. Esta escalera espérate que me dé vuelta.
Mi casa es la que está allá. Y ahí, de este lado, en la pared de este lado, ahí había una escalera para la terraza. Esta. Este era un lugar para guardar cosas, la gente de no me acuerdo qué habitación. Y esta loca que está acá soy yo. ¿Y no sabes Sí. de nadie que supiera que había túneles? Yo no. Nadie nunca se habló nada de túneles. Pero yo me enteré por la televisión. El locomotillo de la Paloma es enorme eso. Y en el primer pabellón habían puesto hacia acá una lona tapada y la gente estaba acá. Entonces miraban, cuando veía que entraba la policía, ellos sacaban todo y corrían y saltaban por el fondo para arriba, para mi casa. Y de ahí se iban tranquilamente ellos, para que no los agarrara la policía. Y en mi casa también hubo una época que una familia también hizo lo mismo, empezó a levantar quinela clandestina. Y cuando llegó la policía, la persona que levantaba estaba en la cocina cocinando. Todos los papelitos que tenía de la quinela fueron todos a parar a la olla. Y lo taparon. Entonces cuando venía la policía no tenía nada. Había que defenderse de alguna forma. Esto vos lo limpiás después, ¿no?